Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Quiero saludar en esta parte introductoria a la esposa de nuestro querido amigo y hermano allá en las terrenas, Orlando Durán. También aprovechamos para saludar a la hermana Mercedes Medina y en la Ciudad de México al hermano Obed Trujillo López. Además, quisiera solicitarle a ustedes para que oren por la hermana Dolores Rodríguez. Ella fue adventista y estudia con nosotros acá en Estudio 7 y está solicitando oración. Creemos que ya es tiempo de volver a casa. Por eso hacemos un llamado a cada amigo oyente para que pueda ayudarnos a orar por la hermana Dolores Rodríguez. Durante toda la semana estamos estudiando un tópico titulado Educación y Redención. Y el texto base para este estudio está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Damos una bienvenida como siempre a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estos estudios. Pastor, que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo. Bendiciones también a nuestros amigos oyentes que nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios cada día. Pastor Lizardo, hoy es martes 17 de noviembre. Avanzamos en la lección número 8. Hoy vamos a aprender bastante con Moisés y los profetas, Pastor. Me gustaría invitar, como siempre, la presencia del Espíritu de Dios para que esté con nosotros. Así que, amigo oyente, en donde quiera que se encuentre, por favor, tome una actitud de oración y hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque hoy nos permite avanzar en esta lección. Rogamos que a través de tu Espíritu Santo y a través de esta palabra podamos aprender y poner en práctica lo aprendido. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. El día de hoy, tal y como el Pastor Denis mencionaba, estaremos hablando de un tópico titulado Moisés y los profetas. Esta expresión es utilizada por Cristo en Lucas capítulo 24, verso 44, cuando Él dice: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando Jesús pronuncia esto, básicamente está haciendo referencia al orden de los libros de las escrituras hebreas conocidos como la ley, los profetas y los escritos. La ley, como también se le conocía a la Torá, incluía los 5 libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y es bueno resaltar que estos libros fueron escritos por Moisés. Se le conoce como el Pentateuco. Por eso en varias ocasiones en el Nuevo Testamento se hace referencia a los libros de Moisés, es decir, al Pentateuco o a la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora bien, en la división hebrea estaban también los profetas, que comprenden a los profetas anteriores. De hecho, también en este grupo se incluían algunos libros históricos, como lo es el libro de Josué, Jueces, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, y también se incluían los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas menores, como lo eran Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Cuando el texto hace referencia a los escritos, se está refiriendo a los libros de Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Esdras y Nehemías. De manera que Pastor Denis Mercedes y amigos oyentes,
En el estudio de hoy, cuando el título dice Moisés y los profetas, está haciendo referencia al Pentateuco, los libros desde Génesis hasta Deuteronomio, y los profetas son parte de los libros de los profetas mayores y profetas menores, desde Isaías hasta Daniel y desde Oseas hasta Malaquías, y también se incluyen parte de los libros históricos como lo es Josué, Jueces, Samuel, Crónicas, Reyes. Esos libros componían el grupo de los profetas. Pastor Denis, vamos a entrar en contacto rápidamente con la palabra de Dios y vamos a buscar en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17 y vamos a ver qué nos enseñan estos versículos sobre el papel de las Escrituras en la educación cristiana. Pastor, por favor, si fuese tan amable, ayúdenos en la lectura de este pasaje. Claro que sí, Pastor Lizardo, y empezamos con la palabra de Dios inmediatamente. En este momento leemos a segunda de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 14 al 17, unos versos famosos, Pastor Lizardo. Dice la santa palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, pastor. Cabe destacar que la palabra para la primera parte de la Biblia, la Torá, muchas veces se traduce como la ley, en parte porque hay muchas leyes en estos libros, como podemos encontrar en Levítico, en Números y también en el libro de Deuteronomio. Pero la Torá, o el libro de la ley, o el Pentateuco, realmente significa enseñanza o instrucción. Esta interpretación es muy diferente de lo que muchos piensan que es la ley en la Biblia. La ley de Dios, el Decálogo, los 10 mandamientos, es un material didáctico que nos enseña a vivir en una forma exitosa y segura en una relación de pacto con Dios que Él tuvo en mente desde que fuimos creados. Eso es correcto, mi querido Pastor Lizardo. Claro que sí, la Torá es enseñanza. Y ya que usted habló de la primera parte de la Biblia, Pastor Lizardo, permítame también hablarle a nuestros amigos oyentes de la segunda parte de la Biblia hebrea, la parte de los profetas, así se le llamaban. Los profetas informan con cuánto éxito el pueblo de Dios dominó este material didáctico, Pastor Lizardo, y lo puso en práctica. Hablamos de los profetas primeros o los libros históricos y lo que debería haber aprendido de este material didáctico los profetas postreros. La parte restante del Antiguo Testamento, llamada, Pastor Lizardo, escritos en hebreo, está llena de ejemplos de maestros y alumnos exitosos y no tan exitosos, junto con sus experiencias educativas. Podría preguntarse cualquier oyente, Pastor Lizardo, ¿y qué ejemplos podemos tener de esos libros de personas que tuvieron éxito en su educación? Bueno, déjame decirte que ahí encontramos en esos libros históricos a Esther, a Ruth, a Daniel y a Job. Y bueno, y también podemos encontrar ejemplos de fracasos, Pastor Lizardo, como están los amigos de Job. Por supuesto, el libro de los Salmos es un himnario, pastor, pero este incluso tiene al menos 3 salmos educativos. Por ejemplo, el Salmo 1, el Salmo 37 y el Salmo 73. ¿Qué le parece, Pastor Lizardo y amigos oyentes? Así es, pastor. También los evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, abundan en materiales destinados a fines educativos, especialmente en las parábolas de Jesús. Cada parábola de Jesús era una enseñanza que Jesús le estaba dando a sus discípulos, a las personas que estaban ahí, y también tenía implicaciones futuras para nosotros.
En el Nuevo Testamento encontramos que muchas de las cartas de Pablo comienzan con una fuerte proclamación del Evangelio, pero terminan con material educativo, lecciones prácticas sobre la vida diaria de los cristianos. El último libro de la Biblia, que es conocido como el libro de la revelación de Jesucristo o el Apocalipsis, está lleno de material educativo también. Apocalipsis no solo habla de bestias espantosas, de la marca de la bestia, de los sellos y demás, no. Por ejemplo, toda la información o el desarrollo del futuro de la Iglesia de Cristo se revela en un libro que solo el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el gran Maestro, puede abrir. Excelente, mi querido Pastor Lizardo. ¡Wow! A mí me encantan las cartas de Pablo, me encantan las parábolas de Jesús y disfruto bastante estudiando lo que tiene que ver las enseñanzas de Apocalipsis. Pastor Lizardo, ya al cierre, algunos quizás digan que no todo el material didáctico de los libros de Moisés se aplican a nuestra época. Y eso es cierto, Pastor Lizardo. Por ejemplo, usted encontrará en Deuteronomio 17, el versículo 14 hasta el 20, las indicaciones relacionadas con los reyes. Esos versos, Pastor Lizardo y amigos oyentes, tienen instrucciones muy explícitas sobre las selecciones de alguien que iba a ocupar el puesto real. Claro, hoy en día en la iglesia no se nombran reyes, eso no aplicaría. Ahora usted, amigo oyente, debe ver cómo esa enseñanza, esa instrucción puede ayudarle en su vida espiritual en este tiempo, cómo le puede edificar, aunque no se aplica ese concepto de forma literal en nuestros tiempos, Pastor Lizardo. Así es, Pastor. Me parece que el estudio de hoy es como un resumen didáctico de lo que presenta la Santa Biblia, la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es un gran libro educador. Podemos ser profesionales en diferentes áreas, podemos ser intelectuales después de haber leído muchos libros, pero la Biblia, la Palabra de Dios, está por encima de todo intelecto humano y está por encima de todo otro libro. La Biblia, la Palabra de Dios, es el libro de texto y debería ser estudiada diligentemente, no como se lee cualquier libro, no. La Biblia debe ser para nosotros el libro que satisface las necesidades del alma. Este libro, la Biblia, la Palabra de Dios, hará sabio para la salvación al hombre que lo estudie y lo obedezca. Así como el alimento no puede nutrir el cuerpo a menos que se lo coma y se lo digiera, tampoco puede la palabra del Dios vivo satisfacer el alma a menos que se la reciba como maestra de un sistema de educación superior que está por encima de todo artificio humano. Y es bueno que entendamos bien esto en esta parte final del estudio de hoy. Te invitamos al cierre, como siempre, para que hablemos con Dios en oración. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos crecer espiritualmente, podemos aprender, podemos encontrar una guía firme y segura que nos conduzca por el buen camino. Ayúdanos a estudiarla y a meditar en ella cada día en oración para poder comprender el plan que tú tienes con cada uno de nosotros. Danos fortaleza espiritual en el nombre de Jesús. Amén.